prisión provincial de mujeres de Ventas de Madrid no había ni un centímetro que no estuviera ocupado por algún ser humano. En celdas de una persona éramos hasta 13, las cabezas junto a la pared, unas frente de las otras. Había que dormir de lado y cuando no podías más decías, démonos la vuelta, y todo el bloque humano se daba la vuelta. Galerías generales, lavabos, patios, escaleras, toda una enorme masa humana que no se podía mover. Las celdas de incomunicadas es donde estaban las que habían perdido el juicio. Y más de una vez se oía decir, dichosa ella que no está en su sano juicio, así no se dará cuenta de lo que estamos pasando. Sarna, piojos, pulgas, de todo. No había donde poder asearse. El agua la cogíamos del suelo, de la boca de riego que había en los patios de cuando en sus tiempos normales regaban con manguera. Dolores Botey pasó 10 años y casi 5 meses en prisión y dentro de esos 10 años el mayor tiempo lo pasó en la cárcel de Ventas, aunque también a veces por imposición de las autoridades penitenciarias o a veces por voluntad propia se trasladó a otras cárceles, entre ellas la de Segovia. Frente a las difíciles condiciones de vida que había en la cárcel de Ventas, sobre todo debido a la mala alimentación, a la falta de higiene, también a la falta de medicación, al sobreexceso de la población penal, pues lo que ocurrió en la cárcel de Segovia es que disfrutó de una serie de privilegios como poder tener una celda propia. Cuando nos trasladamos a Londres a vivir una temporada allí, pues mi madre se sintió libre por primera vez y un día me dijo, tengo tan vivas las memorias de lo que viví cuando estuve en prisión, dice que ahora tengo como una necesidad enorme de poderlo expresar. ¿Y si lo escribo? Digo, pues venga. Y lo empezó a escribir, pero tal y como le salía, sin ninguna intención de publicar nada, ni nada semejante, simplemente como un desahogo, como algo que le salía del corazón y las escribió pues de una tirada prácticamente. Yo en esa época no estaba en Londres porque iba y venía a París y cada vez que llegaba me decía, mira, he escrito todo esto, que no son largas las memorias en sí, pero las escribió muy rápidamente. El testimonio de Dolores tiene un valor añadido para los historiadores y es que en el universo penitenciario de posguerra había dos tipos de presas, ellas mismas se definían así, las anteriores y las posteriores. Las anteriores eran las que habían sido detenidas por supuestos delitos cometidos antes y durante la guerra y las posteriores las que fueron detenidas una vez acabada la guerra. Estas presas posteriores eran fundamentalmente militantes, fundamentalmente comunistas, mujeres que habían seguido luchando a pesar de que ya había terminado la guerra por reconstruir en la clandestinidad los partidos, por ayudar al maquis y volvieron a ser detenidas y volvieron a ir a la cárcel. He tenido varias ocasiones de ver salir mujeres para ser fusiladas y excepto un par de ellas que se iban llorando porque dejaban a sus hijos, las demás con una entereza digna de mención decir me pondré esto o aquello, quiero estar bonita, llevaré trenzado el pelo para que al caer no me venga a la cara. Sin lágrimas, sin lamentaciones, dignas y con un que tengáis más suerte. Yo tenía un maletín de mano muy viejo con una muda que nunca hacía uso de ella, aunque me hiciera falta, y un vestido blanco de piqué, en espera de ser llamada para fusilar. Quería ir de blanco, en caso de que me llegara el momento. En nuestra población reclusa había de todo lo bueno y lo mejor. Doctoras en medicina, doctoras en letras, maestras, profesoras, oficinistas, costureras, sastres, modistas, bordadoras, campesinas, artistas naturales. Y digo naturales porque había una de ellas que sin haberle enseñado a nadie pintaba que era de ensueño, poetisas, voces de verdaderas artistas, también naturales. Se ha cantado Madame Butterfly, el dúo del manojo de rosas y tantas cosas buenas. En una ocasión hizo su aparición Pilar Primo de Rivera. Creyó que nos iba a deslumbrar con una poesía que vino a obsequiarnos con motivo del día de la festividad de la Merced. Al terminar de recitar, quedó un silencio sepulcral.
ni respiramos. Se retiró y salió una compañera nuestra y recitó, sin pasión de ninguna clase, como los propios ángeles, magistral. Al terminar nos volvimos locas aplaudiendo. Fue una buena lección. La fiesta era nuestra, no de ella. Nunca más volvió. Que es un testimonio de la prisión por dentro, en una época como es la del franquismo, de la cual no se conocen todavía muchos de los pormenores de la vida cotidiana en la cárcel, y para desentrañar el sistema represivo, este tipo de memorias, de testimonios, de autobiografías, para los historiadores resultan fundamentales porque nos aproximan a los sentimientos, a las emociones, a las vivencias cotidianas de los presos y de las presas dentro de la prisión. Si tuviera que destacar algún tema, alguna cuestión que me ha llamado más la atención del libro, de las memorias de Dolores Botey, pues yo creo que sería sobre todo la forma en la que ella cuenta la solidaridad que había entre las prisioneras, ¿no? Cómo el estar juntas y el poder sobrellevar de forma conjunta todo lo que les pasaba les hacía fuertes, y de esa forma también podían, ¿no?, soportar todo el sufrimiento, todos los castigos, toda la escasez que se vivía entre rejas. La primera vez que yo me enteré de que mi madre había estado en prisión ya tenía en realidad 14 años. Nunca lo había comentado, y un día, estando sola en casa buscando unos papeles, me encontré con un papel que lo explicaba, y recuerdo las palabras que decía: por adhesión a la causa. Yo decía: ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso de adhesión a la causa? Y nada, me explicó todo el tema. Yo me sentí muy ofendida que no me hubiera explicado eso, y me dijo que yo lo he hecho para que tú no condicionarte, que tú pudieras ser libre y luego, cuando llegara el momento, supieras todas las cosas. Lo cual, después, con el tiempo, me ha parecido que actuó con muy buen criterio. Lo característico de esta autobiografía de esta mujer es que está publicada mucho después por su hija. Es una autobiografía que ella relata a borbotones, diría yo, la situación de la vida diaria en las cárceles. No entra en una idea de compromiso político, como ocurre con otras presas, no entra en la idea de reivindicación de nada, solo la reivindicación de la propia libertad de la persona que ha sido privada por razones que se desconocen. Se dejó arrastrar, como muchas otras mujeres, por su situación en la España de posguerra, y ella, toda su preocupación continuamente es el poder obtener su libertad y salir de la cárcel. Las cosas se van arreglando. Han puesto una galería para las madres y sus hijos menores de 6 años, en su mayoría lactantes, todos muy amontonados. Celdas con 4 y 5 madres con sus hijos, poca higiene, mala alimentación. Por mucho que quieran hacer las madres, no pueden, ni tampoco los familiares, que en su mayoría están presos, y si alguno quedaba, poco o nada podía solucionar, ya que el dinero que pudiera haber tenido carecía de valor. Trabajo imposible, y procurando que no se les viera mucho, para evitar que les detuvieran. Si tenía la suerte de poseer algo para vender, lo hacían para ayudarles. Nunca se llegó a saber qué ocurría con los niños. Los veías muy bien y al día siguiente volvías a verle y te decían: no se encuentra muy bien, le han puesto una inyección y tiene el vientre muy inflamado. A los 3 o 4 días el niño había muerto. Así era a diario, a veces hasta más de uno. Era una cosa nunca vista. Toda la reclusión estaba indignada y se decía que la cosa no se veía clara y que algún día tendrían que dar cuenta de tanta mortalidad infantil. Han pasado 38 años y aún es el momento en que se pueda exigir explicaciones. Es una obra que no pretende reivindicar nada, ni revanchismos, ni nada de esto. Ella lo único que quiere es que se sepan las cosas, supongo que para que no se vuelvan a cometer los mismos errores, como decimos tantas veces, y también para resaltar una serie de valores humanos que ella le da mucha importancia, que existían dentro, y que luego, cuando en realidad recobra la libertad, se da cuenta de la soledad, el vacío, el miedo
que hay una vez que está fuera. El testimonio de Dolores es singular porque pertenece al de las anteriores. Ella no era militante específicamente de ningún partido, ella era izquierdista. Este rótulo de izquierdista también es muy común entre las presas, sobre todo en las primeras, en los años de la inmediata posguerra, porque es lo que aparece en los expedientes, se declaraban izquierdistas y eran mujeres que simplemente habían sido arrastradas por los hechos de la guerra y por el furor de la posguerra, pero no tenían un compromiso político específico. Y en esto es en lo que se desmarca Dolores de las demás. En verdad que hay algo que nada ni nadie puede evitar, y es el libre pensamiento. A ese no le importan las rejas ni los cerrojos, y yo he viajado mucho. Me sentaba en mi petate y me decía, voy a viajar. Qué bonito era todo, qué color. Tan pronto me venía olor a tierra mojada después de una buena y refrescante lluvia, como me percataba del olor de los trigales, cuando el trigo está ya recogido en sus haces. Otras veces, en las mañanitas, saboreando unos higos fresquitos por el rocío de la noche, y ese otro camino de Valencia, los naranjos, muchos naranjos, llenos de sus maravillosas flores de azar. Qué precioso recreo para la vista y qué aroma más suave y penetrante. Qué alegre y bonita es la vida, la verdadera vida, ese cielo azul, ese campo trabajado por manos callosas, duras, pero que saben tratar la buena tierra. Yo desde mi petate no perdía detalle de todo lo bueno. Saludaba a los campesinos y ellos me respondían con la mano en alto. Adiós. Ah, el mar también, cómo huele. Qué bonitos amaneceres y despedidas del día, para dar paso a la no menos bonita noche, con su luna que se reflejaba orgullosa en ese inmenso mar. Qué maravilla, tanta grandeza. Tampoco me podía faltar una buena tortilla, gorda, y filetes empanados, qué ricos estaban. Parece muy prosaico, pero no es así. Pasábamos tanta hambre que también soñábamos con un buen cocido o unas buenas judías guisadas con chorizo. En una ocasión tuve una compañera de celda que en sus tiempos fue una buena cocinera y a veces le decía que me contara cosas de sus buenos tiempos de abundancia. Ella disfrutaba de contarme sus suculentos platos y yo de paladearlos. Esta paradoja de la libertad que ella tiene en algunos momentos, porque dice, hay algo que nadie te puede quitar, que es el libre pensamiento. Dice, yo he viajado desde mi petate, me he comido unas buenas tortillas con el hambre que pasábamos, y en contraposición, cuando sale se da cuenta de que no puede hablar de nada, de que la gente no puede expresar tampoco, de que hablan de cosas que a ella le parecen sin sentido, que falta hay como una superficialidad, hay tanto miedo de hablar de las cosas íntimas y personales y del corazón, que hay un vacío tremendo y se siente muy sola. Los días se me hacen siglos y ya no puedo más, hasta el punto de estar tan desesperada que creo no me va a llegar nunca el fin, y decido, sin decir nada a nadie y procurando no ser vista, dejar de comer. Así lo hago, y sigo trabajando, y mi vida normal. Por momentos me siento terriblemente agotada, pero deseo pasen los días a prisa y dejar de existir, pues ya no creo que valga la pena seguir esperando. No pasa desapercibido por mis compañeras y las monjas mi desmejoramiento, y dicen de llevarme al médico. Me niego, pero sufro un desmayo y comprueban mi debilidad. No he conseguido nada. Por no hacer el ridículo y que nadie se enterara de mis propósitos, he seguido esperando. Me anima a escribir porque después de muchos años me siento realmente libre y tengo como una necesidad de desahogar mi corazón y un deseo de que se sepa algo de lo que parece no tener la más mínima importancia y me parece más justo no quede en el olvido. Un poderoso aliento para que las lectoras y lectores penetren en estas tristes historias, afortunadamente lejanas, pero muy nuestras. Nos pertenecen para siempre.